La presentación de la licenciada Damaris Solano. Ella es activista del movimiento de personas con discapacidad y consultora. Ella nos va a desarrollar el tema cómo ser una universidad accesible para las personas con discapacidad. Ella trajo una presentación, pero lamentablemente, hoy ha sido como la mañana de los defectos técnicos hoy, porque no le abrió la llave Mayer donde tenía su presentación. Entonces ella, pues ahí lo que se va acordando, ¿verdad? Ella es, como les decía, activista del movimiento de personas con discapacidad, consultora en el tema por más de 15 años, licenciada en orientación y egresada de la maestría en discapacidad de la Universidad de Costa Rica, autora de varias guías técnicas para la inclusión de personas con discapacidad y artículos diversos. Actualmente coordina el Ministerio Koinonia por la inclusión de la comunidad cristiana y es vicepresidenta de la Asociación DITSU de Autonomía Personal y Discapacidad. Además es representante suplente de las ONG ante el Consejo Directivo del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial. Buenos días. Realmente para mí es un honor y un placer compartir con ustedes esta parte de la mañana y pescarlos por dicha ya bien instruidos con todo lo que les contó Mildred y todo lo que Luis Fernando les dijo, porque en realidad no es que tenga que improvisar, porque este es el tema de todo el tiempo, lo que tiene que ver con discapacidad, pero sí, en efecto, es una pena para mí que la llave, echémosle la culpa a la llave, ¿verdad? No fue que yo lo hice mal, la llave no me copió lo que yo le di la orden, ¿verdad? Y bueno, ustedes, muchos de acá son estudiantes y alguno que otro le habrá pasado alguna vez, entonces saben la congoja que estoy pasando, ¿verdad? Realmente cuando me proponían un tema, el tema más bien era, bueno sí, pero ¿cómo le hacemos? Y ya, asumiendo que estuvo Mildred con ustedes diciéndoles temprano de qué se trata, de qué estamos hablando, qué es inclusión, qué es lo que queremos. Y escuchando la excelente ponencia de Luis Fernando en relación a las leyes y a todo el marco jurídico que nos cobija. El asunto acá es ahora, sí, queremos ser una universidad y lo planteaba Luis Fernando al final. ¿Somos una universidad accesible, inclusiva? Bueno, eso es lo que queremos. Pero es que no es nada más de querer, hay que saber. Y entonces, ¿cómo le hacemos? Yo creo que primero que todo hay que establecer el estado de la cuestión. Si nosotros queremos hacer tamales, pues tenemos que averiguar la receta, preguntarle a la abuela, a la mamá, en internet. Pero antes de eso hay que hacer el diagnóstico, ¿verdad? Hay que ver por qué queremos hacer tamales, qué es lo que queremos, los queremos hacer que no engorden, los queremos hacer bien sabrosos aunque engorden, que sean facilitos o que sean a la antigüita. O sea, hay que definir un montón de cosas antes de iniciar con el invento de los tamales. Bueno, cuando una universidad accesible e inclusiva, y discúlpeme que la compare con un tamal, no es que tengo hambre, realmente no, pero también hay que iniciar pensando o valorando el estado de la cuestión. Y Luis Fernando nos hacía ahora todo un desglose de cómo está a nivel mundial, a nivel internacional y nacional, la situación para las personas con discapacidad. Incluso nos hablaba de las desventajas mayores que tienen las personas con algunas discapacidades particulares. Y yo a eso le agrego que no es lo mismo, no solo ser mujer, no es lo mismo ser de una etnia X o Y que de otra, no es lo mismo ser de zona rural que de zona urbana, no es lo mismo tener una condición socioeconómica baja, no es lo mismo ser sexo diverso, no es lo mismo ser un niño, una niña, ser una adulta mayor, etc. O sea, aquí hay un montón de cruces que se nos presentan
a las personas con discapacidad de múltiples discriminaciones. Entonces, cuando queremos ser accesibles e inclusivos, tenemos que tener ese abanico claro, en primer lugar. Otra de las cosas es que realmente el acceso a la educación superior por parte de las personas con discapacidad es mínima. Si estaba diciéndoles, Fernando, que el 15% somos personas con discapacidad, pues por lo menos el 5% de los estudiantes universitarios debería de tener discapacidad, digo yo, ¿verdad? Más o menos, siendo bastante conservadora, porque la verdad es que debería ser el 15%. Y ya leíamos, ya oíamos, ¿verdad? Sí, 4, 2, por aquí. Y eso nos ocurre con todo, no solo con la universidad, nos ocurre con todo, pero es una, digamos para mí, una alerta muy clara de que el estado de la cuestión a nivel de educación para las personas con discapacidad es realmente severo, es grave. Y hay otra cosa que es muy importante de valorar, y es el hecho de que para que estos estudiantes hayan llegado a la universidad, yo apostaría casi que todo, han tenido que pasar un proceso cabrón, y perdónenme en el francés, de discriminación y de romper y de brincar y de saltar y de botar y de pelear contra barreras para poder llegar ahí. En la escuela, bueno, en el kinder la mamá, el tata, digo la mamá porque casi siempre son las mujeres además a las que se nos asigna el cuidado y todo lo que tiene que ver con las tareas escolares de los estudiantes, aunque esto en las nuevas generaciones está cambiando y eso me alegra mucho, muchachos, de verdad que sí, y sigan así, por favor. Pero es real, la mamá ha tenido que pelearse con las maestras en la escuela, en el colegio, porque bueno, además este sistema nuestro en educación, en primaria se han hecho grandes esfuerzos, pero en secundaria más o menos, y a nivel de educación superior, estamos crudos. La verdad es que todavía estamos crudos, a pesar de los esfuerzos que se han hecho por ahí y por allá. Entonces, que un estudiante pueda llegar a la universidad, un estudiante con alguna discapacidad, significa que ha tenido probablemente que luchar con un montón de cosas anteriormente. Sin embargo, al llegar a la U, surge desde el paradigma que no es de derechos humanos, pero es que es el paradigma que tenemos en los tuétanos, ¿verdad? El que nos surge inmediatamente. Ese que es el que hace ese paradigma que hace que cuando estés embarazada digas, ay, qué lindo, ¿verdad? Estoy embarazada, bueno, pues es que te alegra, ¿verdad? Y la familia se alegra, y ok, y ojalá sea chiquito, y ojalá sea una chiquita, y ojalá tenga los ojitos azules, porque no sé por qué, pero todo el mundo quiere chiquitos con ojos azules, ¿verdad? Aunque ninguno en la casa tenga los ojitos azules y esto sea muy sospechoso, pero ojalá, ¿verdad? Aunque sea gris claro, ¿verdad? Y ojalá mil cosas. Y cuando llega el momento, cuando ya se acerca, cuando ya estamos en el té de canastilla, esa mujer, ustedes la oyen decir, ay, no importa cómo sea, que sea chiquito, que sea chiquita, que sea feito como el tata, no importa, pero que esté sanito. Y sanito versus con discapacidad, porque estamos partiendo de que tener una discapacidad es una enfermedad, que era de lo que estaba hablando Luis Fernando. Cuando nosotros sabemos que la discapacidad es la consecuencia eventualmente de una enfermedad, de un accidente que puede ser de nacimiento o de alguna situación congénita, pero no es una enfermedad en sí misma. Entonces, pero partiendo desde ahí, pensamos en este estudiante que lo tenemos aquí, que lo vamos a incluir o que lo tenemos incluido, y cómo irá a terminar, y irá a poder. Y a mí me llama mucho la atención porque eso surge en el profesor. ¿Y cómo va a hacer para hacer esto? Y surge en las autoridades y surge en todo el mundo. Y me llama mucho la atención porque los demás estudiantes esta pregunta no surge. Y quién sabe cuántos de esos irán a poder y cuántos de esos cómo irán a hacer. Irá a terminar. Bueno, es que no es un requisito para entrar a la U
comprometerse con terminar. Ojalá que terminemos, claro, todos, y terminemos bien. Pero como tiene discapacidad, partimos de que no va a poder. De que al hacerlo de manera diferente, lo va a hacer mal. Y el asunto entonces es cómo va a hacer él para hacer esto, para hacer lo otro, y no cómo vamos a hacer, y no cómo vamos a hacer con desesperación, sino bueno, cómo vamos a hacer, qué estrategias vamos a implementar para que este estudiante sí pueda. Que igual lo tendríamos que hacer a la hora de incluir estudiantes con diversas condiciones, no solo discapacidad, en realidad. Hasta aquí estamos claros con que este es el estado de la cuestión en relación a los estudiantes con discapacidad. Además, en efecto, como somos tan poquitos, ¿verdad? Como llegamos como con cuentagotas, entonces, pues sí resultamos ser bichos raros, ser quien abre las puertas. Cuando yo entré a la universidad, y usted va a decir qué buena memoria tiene Damaris, ¿verdad? Era la única persona con muletas en ese momento en la UCR, la única. Y la universidad era tan poco accesible, bueno, es que ni siquiera teníamos las 7600. Imagínense en qué tiempo fue que entré, ¿verdad? No me pregunten por los dinosaurios, pero sí, ya se habían extinguido, se los aseguro, hacía poquito. Y resulta que la situación era mía, o sea, el problema era mío. Entonces yo matriculaba, no sé, en un tercer piso, en un segundo piso, porque además de feria, uno matriculaba grupos y todavía no se sabía dónde, y a veces se sabía, pero decía aula tal, pero eso no te decía nada a vos como estudiante. Y entonces resultaba que era en un tercer piso, y yo llegaba a clases, después de subir 3 pisos con muletas, y con la lengua afuera, cuando ya recuperaba el aire, decía, ¿podemos cambiar el aula, por favor? ¿Verdad? Y el profesor decía, busque otro lugar y traiga la propuesta a la próxima. Y el grupo decide. Entonces yo tenía que llevar, por dicha tenía un grupo de amigos que me ayudaban, y claro, después de esto, ¿dónde quedaban aulas accesibles? En las sedes, en las facultades más alejadas de las paradas de buses, etc. Entonces yo decía, conseguí una en agronomía, conseguí una en química, siempre eran en los lugares más extraños que ni sabía yo que existían. Y eso me permitió conocer la U por todo lado, y era casi loco. Pero yo llegaba y decía, hay una aula en el primer piso de química, y con solo que una persona dijera, me queda muy largo para la parada, o no, me da mucha presa, camino mucho, es muy oscuro, es muy peligroso, no me da la gana, yo tenía que retirar el curso o ver cómo hacía. El problema era mío. Los procedimientos han cambiado montones. Y por supuesto ahora, cuando ustedes se pregunten, qué raro, ¿por qué en este lado? Y si ustedes ven que hay un estudiante con discapacidad, ni se pregunten por qué, fue por eso. Simple y sencillamente, lo primero que se toma en cuenta es la accesibilidad del estudiante física, ¿verdad? La comodidad, y a partir de ahí es que se establece lo demás. Entonces, hemos cambiado muchísimo, aún no suficiente. Porque además hemos tenido la idea, y lo mencionaba ahora Luis Fernando, de que la accesibilidad significa donde quepan las sillas de ruedas. Entonces, cabe la silla de ruedas, es accesible. A mí me ocurre muchísimo, yo trabajo con turismo accesible, y para ellos un hotel accesible es un hotel que tenga 2 habitaciones que parecen las de un hospital, ni siquiera son accesibles, ¿no? Llenas de barreras y de barras y de carajadas que me recuerdan el hospital y ni quiero estar ahí, y nada más. Pero resulta que yo quiero ir al bar a tomarme un fresquito, ¿por qué no? Y resulta que no puedo. Y quiero ir a la piscina como todo el resto de la monda para tomarme el selfie en la piscina, y tampoco puedo. Y resulta que quiero subirme a la tarima para ganarme la camiseta en el concurso de chistes, soy pésima, pero ahí no la pulsea, ¿verdad? Y tampoco puedo porque hay gradas. Entonces, es igual, ¿verdad? Creemos que tener una aula accesible, ofrecerle al estudiante la posibilidad de trasladarse
al estudiante con discapacidad física. Además, por el entorno ya nos hace accesibles. Y esta es una parte, pero apenas una parte. Pero se requiere muchísimo más que eso. Entonces, bueno, ¿qué estrategias podríamos implementar? Para mí, lo primero, lo más importante es desaprender de verdad, arrancarnos, como dice Jorge de Bravo en su poema Trajes, ¿verdad? Desaprender todo eso que tenemos aquí, que está de verdad en los tuétanos, que está bien interno, ese pobrecito que además es muy tico, ¿verdad? Pobrecito, ese pobrecito nos tiene odios a todos, pero a las personas con discapacidad mucho más. Y además, como decía Luis Fernando, nos lo refuerza constantemente los medios de comunicación. Hay programas de televisión de estos, que son de noticias positivas, ¿verdad? Que yo cada vez que veo que van a presentar a alguien con discapacidad y ponen aquella música, digo, ay, otra vez, ¿verdad? Otra vez una noticia positiva de, vean cómo se sacrifica, vean qué valiente que es, ¿verdad? Pero no, vean cómo este entorno está luchando, está tratando de hacer inclusión. Entonces, lo primero es eso, desaprender, de verdad, revisarnos desde adentro esos estereotipos, esos mitos que tenemos tan arraigados en relación a la discapacidad. Y bueno, y en relación a tantas cosas. Ahora Luis Fernando planteaba la posibilidad ingrata de preguntar acerca de la convención para que todos perdieran el curso. Yo les planteo a ustedes la posibilidad. Si nosotros fuéramos un avión, hermanos, nos parecemos bastante, y digamos que yo fuera la viejilla esa que hace así, ¿verdad? Entonces, y resulta que a la par suya está sentado un musulmán, y usted lo sabe por la ropa que anda. Entonces, el que está a la par suya es un musulmán, y hay varios, además usted va a entrar a varios, pero a la par suya hay uno. Y además resulta que cuando ya vamos así, exactamente arribisísima, a ese carajo se le ocurre coger para el baño. ¿Usted qué hace? ¿Usted qué piensa? Claro, usted no piensa, le cayó mal el sanguchito que nos repartieron hace un rato. Usted piensa, hasta que llegué. Hasta que llegué. ¿Por qué? Bueno, por ese estereotipo, ese prejuicio que tenemos ahí. ¿Cuál es el estereotipo? ¿Qué es lo que a vos se te viene cuando pensás en discapacidad? Eso que se te viene. No puede, no sé si pueda, qué jodido, pobrecito. Eso, es esa primera sensación que se te viene. O la posibilidad de pensar de que vos tengas, mañana o pasado mañana, una discapacidad, o un hijo con una discapacidad. Ese sentimiento de, ay no, a mí no, ay. Bueno, eso hay que trabajar. Porque lo jodido no es tener esta condición, esta limitación. Y lo jodido es este montón de barreras que enfrentamos. Y ya lo decía Luis Fernando antes, ¿verdad? No es lo mismo yo en la silla de ruedas en X lugar que en Y lugar. Porque las barreras, por la ecuación, en efecto me ponen en una condición mayor de discapacidad. Cada mañana cuando yo me levanto, yo no pienso, ay, mira, es cierto que yo no camino, ay, qué pereza, no, esa es mi forma natural. Así como usted cuando se ve al espejo y dice, uy, sí es cierto que yo era feo. No, usted dice, mira, ya amanecí guapillo, igual. Ese sos vos, bueno, esta soy yo. El asunto es empezar el día y empezar a afrontar ese montón de barreras y de no gigantescos a veces muy disimulados, a veces es así como, qué pena, pero no le puedo ayudar, como si es una ayudita lo que uno ocupa, ¿verdad? Y no un derecho al que tengo. Y entonces es eso, lo primero es desaprender, desarraigarme de eso, como persona y como institución, revisarnos. ¿Cuál ha sido nuestra posición? ¿Desde dónde es que estamos abordando a los estudiantes? Y no solo a los estudiantes, vean qué interesante, porque cuando estamos pensando en inclusión, pensamos en incluir estudiantes. Bueno, ¿y incluir funcionarios?
¿Se podrá? ¿Habremos pensado en eso? Porque es que la gente no solo estudia, también trabaja y ocupa trabajar, ¿verdad? Entonces, y esa es la otra parte. Hacer los procesos de reclutamiento, de información y de reclutamiento de estudiantes y de reclutamiento de funcionarios accesibles y hacerlos revisar. Y bueno, pero ¿y cómo hago para revisar si a mí me parece que está muy bien? Bueno, consulte con los expertos. ¿Y quiénes son los expertos? La gente con discapacidad. Entonces, establecer alianzas, y esa es una estrategia que a mí me parece fundamental, con las ONGs de personas con discapacidad y con personas con discapacidad expertas. Y aquí pienso en el COINDIS, que es el Comité de Información sobre Discapacidad, que está a partir de las 7600 precisamente, se crea el COINDIS, que es el comité que tiene las organizaciones de personas con discapacidad, cuya sede está en el Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad a partir de ayer, el CONAPDIS, que yo también espero que sea muchísimo más que un cambio de nombre. De hecho, no es un cambio de nombre. El Consejo Nacional de Rehabilitación dejó de existir ayer porque era de otra ley y se crea una nueva ley, que es la ley del CONAPDIS. Estamos hablando de otra institución, con otros fines, con otros objetivos, que va a requerir tiempito para acomodarse, sí, por supuesto. Pero estamos hablando de otro. No es la misma mona con el mismo rabo, ¿cómo es que dicen? No es eso, no es, sí, con distinto vestido. Estamos hablando de una institución renovada, que de verdad hacía falta en el país hace muchísimo tiempo. A mí me daba pena decir Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial hace rato, porque en su momento ese paradigma había sido muy importante, pero nos quedamos, se había quedado atrás, y para los nuevos tiempos nos quedábamos cortos. Entonces, una de las coordinaciones que se puede hacer es con el COINDIS, por ejemplo, y con cuantas ONGs vinculadas con discapacidad, por supuesto, para definir. Miren, también, por supuesto, si vamos a hacer una rampa, pues arquitectos, claro, pero arquitectos que sepan de discapacidad, con visión de discapacidad. Y esa es la otra. Ok, yo desaprendo, pero ¿qué aprendo? Bueno, la visión de discapacidad. Y cuando digo visión de discapacidad, es como cuando nosotros decimos visión de género. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de incluir hombres y mujeres a la hora de pensar. Y no solamente el paradigma tradicional de hombre alto, joven, saludable, etc. Sino también incluir mujer. Bueno, cuando es visión de discapacidad, es dejar de invisibilizar, porque por siglos hemos invisibilizado a las personas con discapacidad. Ahora, si esto ha sido una práctica de siglos, qué difícil que en pocos años esto cambie. Bueno, pero entonces tiene que ser un esfuerzo consciente. Como cuando empezás a contar calorías, lo digo porque estoy a dieta y he empezado a contar calorías, cosa más triste. Pero bueno, es un esfuerzo primero, ¿verdad? Primero es tan cansado y ya después lo haces por default, ya te sale natural. Bueno, eso espero, tal vez como en 15 años, ¿verdad? Pero yo espero que sí. Bueno, la visión de discapacidad tiene que ser algo así. Que al principio nos cueste quizás un gran esfuerzo, pero que después ya salga en automático. Así como ahora nos sale a muchos y a muchas, por dicha, la visión de género ya más en automático. Igual, exactamente igual. Y es que la discapacidad no es un asunto accesorio y no es algo que le ocurre a un grupo particular, es algo que está presente en cualquier estrato social, que trasciende género, que trasciende edad, que trasciende realmente donde no hay personas con discapacidad, donde no está presente. Entonces es importante que dejemos de invisibilizar a las personas con discapacidad. Y además la otra cosa es dejar de perderle el miedo. ¿Cómo le perdemos miedo al musulmán?
Bueno, entendiendo que sí es cierto que hay un grupo extremista, pero que no es que todo el que anda bata blanca es un terrorista, ¿verdad? Entonces de pronto puede ser que empecemos incluso a conversar con el carajo que nos tocó la parte del avión y nos resulte muy simpático o bastante pesadito, no importa, como cualquier otro ser humano. Pero es eso, es dejar de tenerle miedo. Ay, pero es que fíjate que es que es sordo y yo no sé lesco, yo no sé señas. Bueno, empezando porque hay unas señas universales que todos sabemos, pero que no me pongan a hacer porque yo sí no me las sé muy bien. Pero sí hay formas de comunicarnos, siempre nos vamos a poder comunicar. Y además hay asuntos básicos como hablarle de frente. No puede ser que si le hablas de frente no logres, y si a la primera no lo logras, intentarlo. Además, esta persona, si ya está en la universidad o está trabajando, es porque ha implementado también sus propias estrategias. No le tengas miedo a equivocarte, a meter la pata. Claro que vamos a meter la pata. Ay, es que es una persona ciega y yo no sé si le digo, y fíjate que le dije nos vemos y vieras qué vergüenza. Bueno, preguntemos. A mí hay gente que me dice, ay no, por lo menos estoy de pie. Estando uno de pie, yo digo, sí, sentado debe ser muy cansado, ¿verdad? Es eso, perdamos el miedo a meter la pata. Esa persona no es la primera vez que le dicen una barbaridad. Y además te puede enseñar muchísimo. Y esa persona ciega te va a decir probablemente, bueno, nos vemos, o me verás vos, no sé, depende de cómo sea esa persona, si tiene humor o si le molestan los chistes sobre discapacidad, etc. Pero es creciendo. Y la otra es, bueno, además, si tuve una mala experiencia con alguien con discapacidad, no generalicemos. Así como es tan molesto escuchar, todas las mujeres son iguales, o todos los hombres son iguales, porque además no es cierto. Qué molesto, ¿verdad? Aunque todos son muy parecidos, no mentira. Es igual con las personas con discapacidad. A mí me ocurre que la gente me dice, es que no, vieras que yo no le vuelvo a ayudar. Una vez llegué a ayudarle a una señora y me dio con el bolso. Bueno, qué pena, le fue mal con esa experiencia. Claro, lo que pasa es que la persona era ciega y usted llegó a ayudarle y ella creyó que usted la estaba asaltando, porque usted no le dijo nada, ¿verdad? Entonces, tiene que ser cuidadoso del sentido común. Pero además, si esta persona me dijo, nada, no quiere decir que otro también me vaya a contestar así, o no vaya a requerir mi apoyo. Además, lo primero es, ¿ocupa apoyo? Porque puede ser que no. Sí, muchas gracias, no me estorbe, ¿verdad? Puede ser, bueno, pero es, así amablemente. Pero yo recuerdo cuando usaba las muletas, la gente me quería ayudar a subir el bus, y yo no necesitaba ayuda, más bien la ayuda me estorbaba, en serio me estorbaba. Entonces, yo aprendí que cuando alguien me quería ayudar, le tiraba las muletas para que las atajara en el aire mientras yo subía. Porque si yo dejaba que me ayudara, me empezaban a empujar, terminaba más tocada que el himno nacional porque no sabía ni por dónde agarrarme para ayudar y ya me habían dejado sin mi apoyo, sin mi posibilidad de subirme y moreteaditica. Y él me tenía que decirle muchas gracias, ¿verdad? Para que no se resintiera. Entonces, sí, yo aprendí a tirar las muletas y allá como a los 5 minutos llegaba el señor todo asustado, ¿dónde está la muchacha de las muletas? Porque yo además usaba las muletas para colarme en la fila, en realidad no las ocupaba tanto en aquellos años. Me pasa con la silla de ruedas motorizada, casi iba a decir eléctrica, y no, la silla eléctrica es la que hace cosquillas, esta es la motorizada. Con la silla motorizada se la mueve el motor y a veces hay gente que me quiere ayudar sin pedirme, preguntarme, y más, tranquila, yo le ayudo. Y yo, muchas gracias. Y, si es un adulto mayor, ¿cómo le voy a decir yo a ese señor que no, que para nada, ¿verdad? Pero ahora, no crean que no me da susto, no es que atrás yo llevo el bolso, y aunque no ando euros, ando la cédula. Entonces, y la de crédito. Entonces, es eso, ¿verdad? Es siempre preguntemos. Pero el otro elemento es cómo dentro de todo lo que queremos hacer, todos los sistemas, los procesos,
preguntemos a la gente con discapacidad y a la gente que sin discapacidad, pero que está con la camiseta puesta, y nosotros mismos hagamos el ejercicio de pensar, si tuviera esta o Y condición, ¿cómo o qué necesitaría? No demos por sentado que sabemos qué necesita. Recuerdo en el INA una estudiante que era pequeña y sus pies quedaban guindando, quedaban en el aire. Tomaba clases de computación y un día llegó alguien a medirla y ella dijo, ¿qué estarán midiendo? ¿Qué estarán midiendo la silla? Bueno, ok. A la semana siguiente le tenían un banquito, una carajadita y una gradita. Y ay mamita, es para que ponga los piecitos, para que no se canse. Partieron de que ella se le hinchaban los pies porque los tenía gorditos, para que no se le hinchen los piecitos. Oiga, eso a mí me estorba, yo eso no lo ocupo. ¿O usted cree que yo andaría cargando un banquito en mi casa y en el bus y en todo lado? Lo primero es, preguntemos, ¿necesitas ayuda? ¿Necesitas apoyo? Y además, démosle al estudiante la posibilidad, o a la persona la posibilidad, de también establecer espacios en donde haya comunicación, en donde haya diálogo, de establecer recomendaciones para futuro o para el presente. Otra de las cosas es que por lo general vamos más atrás y los estudiantes a veces requieren el apoyo ya. ¿Verdad? Yo no requiero, si yo soy una persona sorda, ocupo que el intérprete esté desde el primer día ahí. No ocupo que en el segundo semestre me den porque es capaz que ni para el segundo semestre voy a llegar porque ya perdí el primero. Entonces, hay una parte que es lo que tengo que resolver ya y lo que se puede ir resolviendo en el camino. Esta es otra de las cosas que tenemos que pensar. A mí me parece que también es muy importante la rendición de cuentas. Creo que este es un proceso que debe ser muy natural para todos y en todos los temas, pero en discapacidad principalmente. Hay que cacarear lo que se hace y en accesibilidad es muy importante, pero también hay que reconocer en qué estamos quedándonos cortos. Y en ese caso la CIAD, la Comisión Institucional sobre Accesibilidad y Discapacidad, sería un ejercicio muy valioso el que pudiera dar cuentas a los estudiantes. Los procesos de consulta, hacerlos accesibles, todo lo accesibles que se pueda, y también lo más participativos posibles también. Para mí, fundamental incluir en la CIAD, en la comisión institucional, y ojalá en las demás comisiones también, personas con discapacidad. Así como yo no me puedo imaginar una comisión sobre asuntos de la mujer sin mujeres, es que no me la puedo imaginar y creo que las mujeres no aguantaríamos, ¿verdad? De una vez pegamos al brinco. No concibo una comisión sobre asuntos de discapacidad sin personas con discapacidad. Es que estamos incompletos, por muy buena intención que tengamos. Entonces, es esto, es ir incluyendo activamente, abiertamente, la participación de las personas con discapacidad. Y otro elemento que me parece muy importante es que no siempre las personas con discapacidad se identifican como tales. No tiene por qué, ¿verdad? No es. Entonces, a la hora de los instrumentos, hay que tener cuidado de cómo planteo las preguntas. Porque les digo, es que esto es un arma de doble filo. Yo recuerdo hace años en el servicio civil, decía, ¿tiene usted alguna discapacidad? Y yo decía, ¿qué contesto? Claro que era evidente que tenía una discapacidad, pero era, ¿qué contesto? ¿Esto qué significa? ¿Que me van a dar más oportunidad o que me van a cerrar más puertas? Y yo recuerdo que yo contesté que no. Y después tuve que ir a pelear porque me mandaron a un lugar donde no podía ir por discapacidad. Y yo dije, pero es que usted no puso, pero es que usted no dijeron para qué, ¿verdad? Entonces yo, ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque es, si esto
esta medida, queriendo ser propositiva, va a discriminar de alguna manera las oportunidades que yo tenga. Entonces, es importante en ese sentido, y además en el sentido de que la persona no necesariamente se identifica como persona con discapacidad. Nos ocurre mucho con los adultos mayores. Siéntalos en una silla de ruedas. ¿Acaso yo estoy jodido? ¿Acaso yo estoy enfermo? ¿Acaso yo tengo discapacidad? ¿Acaso yo tengo discapacidad? Y están que no dice por lo que más quiera, siéntese, mamá, ¿verdad? O abuelo. Y no quieren, porque lo asocian con enfermedad. Bueno, ¿quién quiere que te identifiquen con una condición que los demás ven como de segunda? Entonces, también hay que tener ese tacto a la hora de las políticas y de todo lo que hagamos, de hacerlo adecuadamente, de ser políticamente correctos. Así como no preguntamos si usted es sexodiverso, así como no preguntamos algunas cosas, no vamos a preguntar necesariamente, ¿tiene usted una discapacidad? Podría ser una pregunta más del tipo, ¿requiere usted de algún apoyo en particular? ¿O qué le gustaría a usted tener? Que no solamente la gente con discapacidad, vea qué dicha, ya se me está acabando el tiempo y eso que no trae la presentación y me acordé bastante. Como la mitad se me quedó en el tintero, pero yo se las paso, se los prometo. Yo se la hago de verdad, yo se la hago llegar a la ciudad para que de alguna manera muchachos y compañeros la puedan tener. En realidad es esto, ¿verdad? Es ver cómo hacemos para que todos los procesos sean lo más participativos y que las personas con discapacidad en igualdad de condiciones podamos acceder a la formación y eventualmente al empleo. Realmente a mí me parece un asunto muy digno de aplaudir el que están haciendo ustedes hoy, porque algunas universidades creen que ya lo saben y lo están haciendo. Algunas otras universidades lo que les interesa es recoger dinero y un estudiante con discapacidad sienten que no les significa ventaja. Y ocurre incluso con los colegios privados, que de alguna manera sacan fuera a los estudiantes con alguna discapacidad, porque eso les podría significar bajar el promedio, o les podría significar hacer mucho gasto con un intérprete, con un equipo de apoyo, etc. Y ese es el otro asunto. Cuando nos volvemos una universidad inclusiva, una universidad accesible, en realidad no es accesible para ese pequeño grupo de personas con discapacidad, es que se vuelve un lugar muy amigable para todos. Es que si estás embarazada, ahí te va a quedar mucho más cómodo. Es que además se va a respetar la forma en que todos aprendemos de maneras diversas. No va a ser solamente el modo de aprender que a mí se me ocurrió, ¿verdad? Que es mucho el visual. Usamos mucho pizarra, usamos mucho presentaciones en PP, usamos mucho este tipo de diálogos también, y no todo el mundo aprende igual. Entonces es importante que nosotros más bien le hagamos a la diversidad, a educar la diversidad, y que dentro de esa diversidad tengamos presente que la discapacidad es uno de los elementos de esa diversidad que le aporta color a esto. No solamente que es un problema como suele verse, sino que le aporta. Cuando tenés la posibilidad de compartir con gente de otra cultura, te aporta. Cuando tenés la oportunidad de acercarte a gente con discapacidad, eso te aporta. Y crecemos como seres humanos, ambos. Así es que mi invitación respetuosa pero vehemente es a que nos abramos, a que rompamos con todo lo anterior. Creo que ustedes ya han estado dando pasos en ese sentido, a que continúen en ese camino y abramos la universidad realmente muchísimo más. Y ojalá se conviertan ustedes en la universidad pionera en la inclusión de personas con discapacidad. Lo podrían hacer perfectamente.
y nosotros se los agradeceríamos desde el fondo del alma, de verdad. Muchísimas gracias. No sé si hay el espacio de preguntas o comentarios. Gracias, Vice. De parte de la Comisión Institucional sobre Accesibilidad y Discapacidad, la ciudad y la UTN, extienden el presente reconocimiento a Damaris Solán Murillo por su valiosa colaboración como expositora en la segunda jornada de análisis hacia una universidad inclusiva realizada en la ciudad de Alajuela el 27 de mayo de 2015.